Hola, bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto en donde se explican con peras y manzanas temas relacionados con lo financiero y lo económico para entenderlos mejor. Hoy vamos a seguir explicando temas de derivados, particularmente de futuros y forwards. Recuerden que ya hicimos uno general de derivados, a uno más particular que hablamos de opciones. En esta ocasión vamos a hablar de futuros y forwards. Si se perdieron los últimos dos, vayan a verlos. Pero bueno, hablamos ahora de qué son los futuros y los forwards. En esencia, un futuro financiero es un tipo de contrato derivado, ¿no? Es un derivado en el que dos partes, el comprador y el vendedor del futuro, acuerdan comprar o vender un activo en una fecha futuro a un precio pactado con anticipación. Es decir, yo te voy a comprar el barril de petróleo a $80 en un mes y tú me lo vas a vender a $80 en un mes. No es como la opción que alguno de los dos tiene esa discrecionalidad de decir, ¿sabes qué? Pues no me conviene, entonces no lo hago, ¿no? En la opción, justamente como tienes esa discrecionalidad, puedes ejercerla o no, y por lo tanto pagas una prima, estás comprando la opcionalidad. Aquí no hay opción. Aquí es en el momento en que pactes el precio, los dos tienen que cumplir con el precio pactado, ¿no? Obviamente, salvo que el precio pactado sea igual al precio de mercado, ¿no? En cuyo caso, pues nadie gana ni pierde. Pero obviamente, si hay un precio de mercado dentro de un mes distinto al pactado, pues va a haber una parte que va a perder y una parte que va a ganar. Y no hay forma de salirse del contrato, ¿no? Bueno, se puede voltear, pero legalmente no hay forma de salirse del contrato. Vamos a hablar, me gusta hablar un poco de historia antes de entrar a detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque te da un poco de contexto en dónde estamos y de dónde venimos. Y pues obviamente los primeros indicios, y lo comentaba en el video de derivados, los primeros indicios de futuros, que fueron los primeros derivados en la historia, pues, podemos remontarnos a temas agrícolas en Mesopotamia y Egipto, ¿no? En donde la gente, pues sí pactaba precios de cosechas por adelantado, ¿no? Entonces, pues en esencia estaban haciendo un futuro, ¿no? Digo, no lo llamaban así, simplemente pactaban el precio, o sea, dame una tonelada de trigo y yo te lo voy a vender a tanto y yo te lo voy a comprar a tanto y listo, ¿no? Un caso famoso fue el de Tales de Mileto. Este es uno de los, si no me equivoco, 12 sabios de la Grecia antigua, ¿no? Alrededor de 600 años antes de Cristo, que utilizó, a ver, no utilizó futuros como tal, pero sí utilizando un concepto de precios futuros. Logró del aceite de oliva, ¿no? De la aceituna, logró predecir un poco hacia dónde iba la cosecha el siguiente año, un poco en contra de lo que pensaba la mayoría de la gente, y le sacó provecho amasando una fortuna considerable al hacerse o al rentar las prensas de aceite de oliva en Grecia, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo de cómo pues, esta persona, ¿no? Tales de Mileto, hizo uso de contratos futuros para amasar una fortuna, ¿no? La primera bolsa de futuros oficial nace en Japón, ¿no? El siglo XVII, ¿no? Los comerciantes de arroz en Osaka crean un mercado de futuros, lo llamaron el Dojima Rice Exchange, ¿no? Y lo que hacían era de puro arroz, y lo que hacían era que usaban contratos futuros para estabilizar precios y el comercio en la zona, ¿no? De hecho, si no me equivoco, creo que lo había comentado en otro video, no recuerdo, pero si no me equivoco, esa bolsa estuvo vigente hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a haber control de precios en el precio del arroz y entonces la bolsa tuvo que cerrar. Pero pues prácticamente estuvo abierta desde el siglo XVII hasta la Segunda Guerra Mundial. Eh, el verdadero auge de los futuros nace en los 70, bueno, o sea, empieza con la creación de la Bolsa de Chicago, ¿no? La Bolsa de Chicago es una bolsa más dedicada al tema de futuros y de derivados. Empiezan como derivados de productos agrícolas, pero alrededor de 1970 se amplía a otros activos financieros, tasas, divisas, índices.
etcétera, ¿no? Generalmente empieza como commodities, granos, metales, y después se amplía a pues, prácticamente todo lo que se te ocurra. Se pueden usar como cualquier derivado, se pueden usar para dos cosas, para cobertura, ¿no? Y para especulación, por ejemplo, un bimbo, ¿no? Que le interesa hacia dónde va el precio del trigo, pues puede amarrar precios futuros del trigo pues para eliminar esa volatilidad de la materia prima que tenían o que es inherente al mercado de trigos, ¿no? Y para especulación, ¿no? Simplemente inversionistas que creen que el cobre podría subir, o que el oro podría subir, o que cualquier producto agrícola podría subir o bajar, pues entonces compran futuros para cubrirse de esos movimientos. Pero al final del día, pues no les interesa que les vengan a traer a su casa una tonelada de trigo o una tonelada de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera dónde guardarlo, ¿no? Entonces, lo único que buscan es especulación en el precio. Antes de seguir, porque el capítulo se llama Futuros y Forwards. Antes de seguir, me gustaría hacer como la diferencia entre futuros y forwards, ¿no? En esencia son lo mismo, ¿no? Es un contrato que se pacta entre dos partes para vender o comprar activos en una fecha futura a un precio determinado. Es lo mismo, ¿no? La diferencia entre el futuro y el forward es que el futuro es estandarizado, ¿no? Son contratos ya estándares digamos que del commodity en cuestión o del producto financiero en cuestión, mientras que el forward es no estandarizado, ¿no? Por ejemplo, un contrato estandarizado sería me lo voy a inventar porque no lo tengo en la cabeza, pero por una tonelada de trigo, ¿no? Y entonces, si necesitas 10 toneladas de trigo, entonces compras 10 precios o diez contratos de futuro, ¿no? En un mercado organizado, en una bolsa como la de Chicago, ¿no? Esos son los futuros. Mientras que los forwards probablemente necesites algo no estandarizado, no necesitas una tonelada de trigo, necesitas 1,37 toneladas de trigo, ¿no? Entonces ese punto 37 pues no necesariamente se hace a través de un contrato estandarizado, sino no estandarizado. El problema es que en lugar de ir al mercado organizado, te tienes que ir a un mercado no organizado, un mercado fuera de las bolsas, ¿no? Lo que se llama over the counter, un mercado OTC. Obviamente eso trae distintas características. En un mercado organizado existe, o sea, tú nunca conoces a tu contraparte, ¿no? Yo entro al mercado, compro el futuro, en medio hay una cámara de compensación que es de la bolsa y del otro lado está mi contraparte, ¿no? Entonces, al final del día, la cámara de compensación que está en el centro es la que se encarga o es la contraparte de todos los jugadores del mercado. Yo si voy y compro un futuro, un instrumento estandarizado, nunca voy a conocer a quién le estoy comprando o vendiendo ese trigo, ese oro, ese lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me volteo contra la cámara de compensación o contra la bolsa y ese va a ser la que me va a pagar o a la que le voy a pagar en el mercado no estandarizado o en el mercado OTC no existe cámara de compensación. Y entonces yo sí me tengo que ir, o sea, yo, Bimbo, sí tengo que ir con el agricultor de algún lugar de Estados Unidos o de México y pactar directamente con esa persona. Obviamente los riesgos son bien distintos. Generalmente las cámaras de compensaciones son organismos que están bien fondeados, bien capitalizados, con calificaciones AAA, cuyo default es bien complicado que suceda, ¿no? Mientras que en un mercado no organizado, pues ahora sí que es un contrato legal entre dos particulares, en donde se puede hacer de cualquier forma posible, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en un futuro, cuando estás en un contrato futuro, generalmente hay lo que se conoce como cuentas de márgenes o que te permiten hacer un mark to market. Es decir, en esa cuenta de margen, si el futuro se mueve en tu contra, entonces para evitar o para disminuir el riesgo de default, entonces tú tienes que meterle dinero a la cuenta de futuro, es lo que se llama una llamada de margen,
para que el contrato esté bien colateralizado, ¿no? Y la cámara de compensación no cubra o no se lleve todo el riesgo. Si de por sí, si por algún momento o por alguna razón no le das dinero a la cuenta de margen cuando necesitas darlo, entonces la cámara tiene el derecho de, o la bolsa tiene el derecho de cerrarte la posición y liquidarte, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no van a asumir esa posibilidad o esa probabilidad de default. En un forward no existe tal cosa. ¿No? En un forward tampoco hay un mark to market, es decir, tampoco hay una evaluación diaria. ¿No? En el contrato puedes decir a que vamos a evaluar el contrato cada 2 meses, cada 3 meses o nunca, ¿no? Y entonces tienes un riesgo de mercado que va creciendo. Una de las partes va a tener un riesgo de mercado que va creciendo conforme se van desajustando los precios en favor de una persona y en contra de otra. Obviamente en esa cuenta de margen, pues también, o sea, así como si se mueve el precio a tu favor, digo en tu contra, tienes que depositar dinero. Si se mueve el precio a tu favor, puedes retirar dinero también de la cuenta de margen, ¿no? Entonces, en los futuros existen cuentas de margen que justamente bajan el riesgo de impago, mientras que en los contratos forward tienden a no existir y tienden a ser más laxos en qué tan seguido se evalúa el contrato. Eh, Obviamente, pues no es todo malo en los forwards, dado que el forward además te permite tener mucho más flexibilidad que un futuro, ¿no? Pero en esencia son la misma cosa, ¿no? Es este contrato para comprar y vender un activo en una fecha futuro o un precio determinado. Entonces, cuando hablo de futuros y forwards, pues en realidad, salvo que esté hablando de un mercado estandarizado, de un mercado organizado o un OTC, pues estoy hablando prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de futuros y forwards. ¿Qué características tiene un futuro? Obviamente uno es el activo subyacente, maíz, trigo, tazas, el S&P, ¿no? Puede ser cualquier cosa. El vencimiento, ¿no? Lo pactamos un mes, 2 meses, 3 meses, un año. El precio futuro, ¿no? Te compro el precio del barril de petróleo a $80. O creo, te compro un contrato del S&P a 6,000 puntos, ¿no? O 6,500 puntos, no sé, lo que sea. Eh, Tienes estándares y regulación, ¿no? En el caso de los futuros son muy claros porque ya están predeterminados. En el caso del forward, pues las personas o las contrapartes se tienen que poner de acuerdo para ver cuáles van a ser las reglas del contrato. La liquidación es bien importante, ¿no? Generalmente los futuros o los forwards se pueden liquidar de dos tipos. Uno en especie, es decir, eh, si compro un futuro de trigo y lo quiero liquidar en especie, pues eventualmente me va a llegar un camión con 1 tonelada de trigo a la puerta de mi casa, ¿no? Un poco lo que hablaba en el episodio de Contrapunto que acaba de pasar el martes pasado, es justo eso, ¿no? Es los futuros que liquidan, los futuros del oro que liquidan de manera física o o de la otra manera que es por diferencial de precio, ¿no? Es decir, el precio pactado es tal, el precio final es tal, y entonces ese diferencial entre el precio pactado y el precio de mercado al final pues es en realidad lo que vamos a, o sea, es el dinero que va a cruzar manos, ¿no? Al final del día no hay un settlement, no hay un pago en especie, sino más bien es pues en el equivalente en dólares, ¿no? Y si además tienes un rollover de futuros, es decir, te vence el futuro y necesitas comprar otro y necesitas comprar otro, que es un poco lo que hacen los ETFs cuando invierten en futuros, ¿no? Hablamos de este tema y lo comenté en el video de Contrapunto que acaba de pasar. Hablamos de este tema cuando hablé de cómo es invertir en commodities. Tienes dos cosas en las que te tienes que fijar si la curva de futuros está en contango o está en backwardation. No me voy a volver a meter a explicar eso. Lo expliqué más o menos cuando hablé del tema, pero pues, es importante porque si está en contango, pues obviamente el rollover yield va a ser negativo y te va a reducir un poco el rendimiento de la inversión. Si está en backwardation, va a ser positivo y te va a dar más rendimiento que lo que se mueva el precio. Algo, un poco para cerrar el video, algo, a ver, bueno, más adelante voy a hacer un capítulo de contango y backwardation para explicarlo más a fondo,
Pero si no vieron ese video de cómo es invertir en commodities, vayan a verlo y ahí lo explico un poquito para que tengan esta idea de qué es lo que está pasando. Eh, un misconception, una idea errada que hay en el mercado es que el futuro o los futuros nos sirven para predecir o son un buen predictor del precio futuro de un activo. No hay nada más errado que eso, ¿no? Un precio futuro no te está diciendo hacia dónde cree el mercado que va tal o cual activo. Déjenme, les presento la fórmula, es una fórmula general de, de cómo se calcula el precio de un futuro, ¿no? Lo vemos aquí. Déjenme, le pongo mi lápiz, exacto. Entonces, el precio del futuro es igual a el precio actual del activo, que es el precio spot, el exponencial para hacer intereses compuestos continuos. Y después tienes la tasa libre de riesgo si te genera algún flujo, por ejemplo, algún dividendo, y el tiempo, ¿no? Entonces, si te fijas, el futuro tiene que ver con cómo está el precio hoy, cuánto es el tiempo del vencimiento, si te genera flujos o no el activo y la tasa libre de riesgo. No tiene, o sea, en realidad no incluye ninguna expectativa, no incluye absolutamente nada, ¿no? Y de hecho, si vemos esta misma fórmula específica para las divisas, ¿no? El futuro del peso, que luego mucha gente dice, oye, el peso mexicano hoy está en 20,5 y el futuro dice que va a estar en 21. Entonces, eso quiere decir que el mercado en 6 meses espera que el tipo de cambio esté en 21. Ese razonamiento es erradísimo, ¿no? Quien les haga ese tipo de razonamientos es una persona que no entiende cómo funcionan los futuros. Si se fijan cómo funciona el futuro de la divisa o de una divisa, es lo mismo, es cómo está el peso hoy, la exponencial, y el diferencial de tasas entre el país o el interés doméstico y el interés extranjero. De tal forma que si, por ejemplo, la tasa en México es mayor a la tasa de Estados Unidos, entonces este número de aquí arriba va a ser positivo y por lo tanto el precio futuro va a ser multiplicado por algo mayor a cero y el precio futuro va a ser mayor. No, entonces, mientras la tasa en México sea mayor a la tasa de Estados Unidos, obviamente el futuro va a estar por encima del precio actual. Entonces, el 20,50 que vemos hoy, probablemente el precio futuro a 6 meses o un año sea 21. Y eso no quiere decir que el mercado está esperando que el tipo de cambio se vaya a 21. Lo que está diciendo es que la tasa de México es más grande que la tasa de Estados Unidos. Si por alguna razón sucediera lo contrario, si la tasa de Estados Unidos fuera mayor a la tasa mexicana, entonces, este numerito que vemos aquí sería negativo y por lo tanto es todo esto dividiría al precio spot, ¿no? Acuérdense que cuando tienes un número y lo elevas a la menos n, pues esto es lo mismo que uno entre x a la n, es decir, divide. Todo esto va a dividir el precio spot y por lo tanto el precio futuro va a ser menor al precio spot, ¿no? Entonces, si en algún momento de la vida la tasa de Estados Unidos resulta que es mayor a la tasa mexicana, entonces el futuro del tipo de cambio que hoy está en 20,5 va a terminar siendo el futuro más abajo, alrededor del 20 o del 19,5, ¿no? Entonces, repito, esa interpretación de que el futuro es un predictor del tipo de cambio está errado, ¿no? Es mal y es un misconception. Si alguien se los dice, salgan corriendo o explíquenle esto que les acabo de decir. Eh, Dame un segundo. Entonces, bueno, espero que haya quedado más claro el futuro. Más adelante igual y vamos a hacer un video, voy a hacer un video de cómo es algunas estrategias que pueden armar con futuros, pero por lo pronto esta es meramente educativa sobre qué es un futuro, qué es un forward, cómo funciona, para qué sirve. Si les gustó, denle like, compártanlo, comenten, suscríbanse y nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.